Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de lo que es dentro del manejo de la vía aérea, la ventilación con bolsa y con máscara. Dentro de lo que es las competencias que tenemos todos los que trabajamos en una terapia intensiva o en salud en general, las maniobras de ventilación con bolsa y máscara son muy importantes y pueden salvar la vida de muchos pacientes, como así también evitar lesiones graves justamente por hipoxia. Cualquier paciente puede requerir ventilación con bolsa y máscara, bueno, sí, en muchos casos y por distintos motivos. Algunos pueden ser obstrucción de la vía aérea, puede ser trastornos de la difusión alveolo-capilar, ¿sí? De los gases, puede ser también por una afección muscular o nerviosa que provocó hipoventilación, ¿sí? Puede ser un paciente que está claudicando también, que viene con dificultad respiratoria, arrastrándola por muchos días u horas, y también obviamente lo que es el paro cardiorrespiratorio. Entonces lo que es importante es evaluar al paciente, reconocer el momento en que éste requiere justamente de nuestra intervención. La identificación temprana del paciente que requiere de nuestra intervención y la correcta maniobra de reanimación con bolsa y máscara o de ventilación con bolsa y máscara van a, en gran medida, muchas veces evitar tal vez un paro cardiorrespiratorio e incluso lesiones graves producto de la hipoxia. Entonces es importante que todos aprendamos la técnica, que todos reconozcamos a los pacientes que posibles de requerir esta maniobra y a su vez tener en cuenta que en una terapia intensiva tanto el paciente que está por ventilarse como a veces un fallo de extubación van a requerir de una maniobra eficaz de ventilación con bolsa y máscara. Es muy común al paciente que vamos a ventilar que se lo cede, ¿sí? Se le dé analgesia e incluso se le dé un paralizante muscular para justamente poder ventilar e intubar al paciente. Si en ese momento, en ese transcurso, yo no acompaño la ventilación del paciente o no lo ventilo adecuadamente cuando ya está paralizado, bueno, y la maniobra de intubación no es rápida, bueno, ahí puede haber secuelas graves y las provocamos nosotros en ese caso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de elegir el equipo adecuado? Sobre todo la máscara. La máscara, si es muy grande o demasiado pequeña, no vamos a poder ocluirla bien en la vía aérea del paciente, ¿sí? Nariz y boca, con lo cual la ventilación no va a ser efectiva, ya sea porque fuga el aire, ¿sí? Por todos lados, o sea, no puedo coaptar bien la máscara en la cara del paciente, o incluso también porque la estoy sujetando mal. Tal vez tengo la máscara correcta, pero no hago una buena sujeción. Por otro lado, también, y es común que suceda, el exceso de volumen y presión que ejercemos sobre la bolsa puede llevar a que mucho aire entre al aparato gastrointestinal. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente tiene que tener una sonda nasogástrica abierta y en lo posible también se puede aspirar el contenido gástrico para evitar justamente un reflujo y que el paciente se aspire. Bien, ¿qué elementos voy a utilizar? Primero tener una fuente de oxígeno, que puede ser un tubo de oxígeno, como los que se usan para trasladar a un paciente, o el oxígeno central de un hospital. Tener en cuenta también que es muy común que la fuente de oxígeno se desconecte de la bolsa y uno siente el ruido, pero la bolsa no está recibiendo el oxígeno y eso es más común de lo que uno cree. Es una de las cosas que hay que chequear incluso durante la maniobra, esa desconexión. Tendríamos que tener monitorización invasiva del paciente desde la saturometría con un oxímetro de pulso, la tensión arterial, ¿sí? Y el electrocardiograma, eso con un monitor multiparamétrico podríamos tener todo en uno. Lo que hablamos anteriormente, la sonda nasogástrica colocada y abierta, e incluso aspirando el contenido antes
de empezar la maniobra, si es que no fuera una emergencia, ¿no? Y para aspirar secreciones también puede ser un sistema central, ¿sí?, de presión negativa o un aspirador portátil. Y tenemos dos cosas a tener en cuenta. Si yo tengo un paciente que tiene la boca llena de secreciones o incluso vómito, voy a requerir de una sonda grande o incluso tipo 29, digamos, o 32, o incluso una Yankauer que es rígida, parecida a la que usan los odontólogos, por ejemplo. Y para lo que es la vía aérea más distal, ya en lo que es tráquea y laringe, tal vez con una sonda 30, accedo a esa parte y puedo llegar a aspirar mejor. Pero tener en cuenta las dos condiciones. Si el paciente se está lleno de secreciones visibles en la boca y por ahí necesito algo más grande para hacerlo rápido. Si no, todo el tiempo que tardo intentando aspirarlo con una sonda 30, bueno, ahí son segundos que se pierden en oxigenar al paciente. Respecto a la máscara facial, hay distintas marcas y modelos. Algunas son de forma circular y otras son de forma triangular. Algunas son de material plástico, otras tienen un material inflable, otras son de tipo siliconadas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la oclusión, que el tamaño sea adecuado para el paciente para poder ocluir bien, tener bien el tamaño con respecto a lo que es la nariz y la boca del paciente y poder tomar ambos con la máscara y tener un buen sellado. Si es de transparente, eso es mucho mejor porque nos permite ver no solo la coloración de los labios del paciente, sino también si el paciente regurgitó o está lleno de secreciones en la vía aérea, y eso me va a indicar que la maniobra que voy a hacer va a ser mucho menos efectiva, lo voy a ventilar menos efectivamente si está lleno de secreciones, o incluso le puedo provocar la aspiración del contenido gástrico que haya regurgitado. Es importante también, al ver que el paciente expira, uno lo puede ver con justamente que se empaña el acrílico de la máscara. Entonces, por ejemplo, tenemos dos modelos en las imágenes. Una es del tipo siliconada, fíjense que las pediátricas son más bien redondas, y las azules tienen una base de goma. Y las que son pediátricas también, que son redondas, el problema de esa, que lo hemos visto todos, los que ya hemos trabajado con esas máscaras, es que uno, si no sujeta desde el acrílico y sujeta desde la goma, uno la saca esa goma. Se sale, con lo cual en la emergencia otra vez son segundos que se pierden. Así que hay que tener en cuenta el tipo de máscara y cómo sujetarla bien. Generalmente se sujeta en el acrílico, evitando sacar la goma en el caso del azul. Las otras son de una sola pieza, así que ese problema no está. Recordemos que es muy importante cómo estoy sujetando la máscara en la cara del paciente. Entonces, esa presión que ejerzo con mi mano no debe ser excesiva, sobre todo cuando hablamos de bebés. Evitar que en el nerviosismo de la maniobra, meterle un dedo en el ojo al paciente, eso es muy común, incluso en el momento de la intubación, ¿sí? Cuando sujetan la cabeza del paciente sin querer, meterle un dedo en el ojo, ¿sí? En el pobre paciente. También es importante tener en cuenta, y eso junto con el tamaño de la máscara, no comprimir la máscara contra el globo ocular del paciente. Vamos a ver también la forma de colocar, ¿sí? Ya sea con uno o dos operadores, la máscara sobre la cara del paciente. Respecto a la bolsa de reanimación, lo que vamos a usar siempre son las autoinflables. ¿Qué quiere decir? Que aunque no esté conectado a una fuente de oxígeno, luego de comprimir la bolsa, esta vuelve a inflarse sola. Tener en cuenta también, ¿sí?, que más allá del tamaño de la bolsa, lo que tengo que ver es cuánta presión y cuánto volumen de aire le estoy transmitiendo al paciente. Eso es muy importante. Lo único que tenemos que lograr al momento de bolsear es expandir el tórax lo suficiente, ¿sí? No en forma excesiva, ni mantener una presión excesiva, ni tampoco los tiempos tampoco tienen que ser ni muy acelerados ni muy lentos. Uno
Eso lo aprende con la experiencia, pero es importante seguir un ritmo adecuado. Que recordar que el paciente normalmente venía respirando ¿cómo? Generando presión negativa con su diafragma y el resto de los músculos inspiratorios. Cuando nosotros aplicamos presión positiva, ¿sí? En este caso con la bolsa y la máscara, a, a este paciente, a las vías respiratorias, esto va a cambiar lo que es la presión intratorácica. Entonces, por un lado, podemos provocar excesiva distensión alveolar y ese aumento de la presión intratorácica generada por nosotros va a aumentar la poscarga del corazón derecho, pero a su vez disminuye la precarga del mismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al generar cambios de presiones, ¿sí? Y sobre todo si estas son muy excesivas dentro del tórax por nuestra ventilación, también tenemos que pensar en el corazón, ¿sí? En la llegada de sangre al corazón derecho y en la dificultad que le generamos, ¿sí? También al corazón derecho para llevar sangre justamente a los pulmones. El exceso de volumen y presión, muchas veces, más allá del aumento de las presiones intratorácicas y la interacción cardiopulmonar que nombramos anteriormente, directamente pueden provocar lesión, ¿sí? Pulmonar con entrada de aire a la pleura, o sea, provocarle neumotórax. Y encima nosotros alimentar ese neumotórax, provocar un neumotórax hipertensivo, con lo cual estamos agravando la condición del paciente por nuestra mala maniobra. Bien, con respecto a otras cosas a tener en cuenta, ya dijimos anteriormente de saber y confirmar, digamos, y ir chequeando durante la maniobra que el oxígeno siempre esté conectado a la bolsa. Por otro lado, tener en cuenta que el paciente que está despierto es más efectivo acompañar la ventilación que querer imponer nuestro ritmo. ¿Qué quiere decir? Tengo que mirar cuando el paciente inspira y ahí, en ese momento, acompañar con presión en la bolsa esa inspiración. Si no, sería como una sincronía con el paciente, con el cual no le llegaría bien el oxígeno, porque no estoy ventilando en el momento que él inspira, y va a empezar a desaturar con las consecuencias que eso tiene. Entonces, tener en cuenta también que algunas bolsas, el oxígeno, el flujo de oxígeno sale por detrás y si yo no aplico presión en la bolsa no abre la válvula que va hacia el paciente y hay otros que sí. Lo que quiero decir es, no usemos la bolsa como máscara con reservorio, sino que acompañemos la inspiración del paciente, aunque sea con una compresión menor sobre la nariz y la boca, ¿sí? De lo que es la máscara, pero acompañando las respiraciones del paciente. Y digo menor porque tal vez si le comprimimos muy fuerte el paciente se desespera y hasta que le llega la sedación, la analgesia y los paralizantes puede pasarla mal. Bien, habíamos hablado de evitar el exceso de presión y volumen en el paciente que puede provocar atrapamiento aéreo e incluso neumotórax. Entonces, las bolsas pediátricas suelen tener dispositivos de seguridad. Uno de ellos es una válvula de seguridad que en la imagen la vemos tapada, ¿sí? Eso se destapa y vamos a leer que dice 40 centímetros de agua. Bueno, eso es el límite que permite eh, a esa bolsa dar hasta esa presión al paciente y el resto, sobre ese nivel de presión de 40 centímetros de agua, abre esa válvula hacia el exterior. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa válvula es mecánica y puede no ser tan certera, ¿sí? En el tiempo. Y por otro lado, tiene un puertito a un costado que se ve tapado un poquito más abajo de esa válvula con un taponcito gris y que está utilizado en la imagen de la derecha, simplemente también es un medidor de presión, es como un barómetro, ¿sí? O un manómetro si quieren, en este caso es mecánico con un resorte también. Pero tal vez hasta que uno tiene ya la mano para bolsear, está bueno tenerlo y tener una idea de la presión que ejercemos al bolsear al paciente y el daño que podemos provocar con eso. Entonces, como dijimos anteriormente, este tipo de bolsas autoinflables pediátricas
tienen esas dos cosas, el ser autoinflable, no requerir una fuente de oxígeno externa para inflarse, la contra, que no me doy cuenta si está conectado o no en el nerviosismo de la maniobra, eso hay que chequearlo siempre. Por un lado también, por otro lado también tiene una válvula de liberación de presión, que dijimos esa, que era de 40 centímetros de agua, al cual hay que sacarle el taponcito. Algunas vienen con otro sistema que se presiona y se gira para cerrarla o se suelta con un giro a la izquierda para abrir también la válvula de escape. Y también tienen la posibilidad de poner el accesorio de medir presión o conectar un manómetro. Las ventajas, bueno, la que dijimos recién, ¿sí? Podemos no darnos cuenta si se soltó el oxígeno. Es muy importante que yo selle herméticamente la máscara con la cara del paciente. Fíjense que también, si yo requiero mucha concentración de oxígeno, requiere una bolsa con reservorio que está detrás. Eso me permite que si el flujo que le estoy dando al paciente supera el flujo que viene de la pared, tome oxígeno del reservorio. Lo que hay que tener en cuenta, lo que decimos anteriormente también, no puede ser usada como una fuente de oxígeno libre de manera confiable. No sé bien cuántas FIO2 le estoy dando a ese paciente. Entonces conviene siempre apoyar la ventilación activa del paciente y no dejarle solamente la máscara en la cara, ¿sí? Tampoco es utilizable para realizar CPAP, que es presión positiva continua en la vía aérea. Y si no tiene una válvula de PEP adosada, también es un accesorio que se suele agregar, no le voy a dejar PEP agregadas. Sí o sí, si es un paciente que requiere por algún motivo, por ejemplo, para evitar el desreclutamiento o para intentar reclutarle una válvula de PEP, generalmente esos son pacientes que están ventilados, ¿sí? Va a requerir una válvula especial, que también son válvulas mecánicas y que tienen cierta regulación, que puede ir de los 5 hasta los 15 a veces de centímetros de agua de PIP. Tener en cuenta que si yo quiero agregarle PIP, el sellado tiene que ser continuo y constante. Y esto, bueno, con la máscara es mucho más difícil que con un paciente intubado. Bien, con lo que respecta a la técnica en sí misma, lo que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, que el paciente esté sobre una superficie plana y con cierta firmeza, un colchón duro, ¿sí? Hay que posicionar bien la cabeza y dejarla en una posición neutra, sobre todo en lactantes, y con ligera extensión si ya son niños un poco más grandes. Eso por una cuestión anatómica, ¿sí? Tener en cuenta que en los niños, en los lactantes, perdón, el occipucio es un poco más prominente y me va a provocar una ligera flexión de cuello cuando lo pongo justamente en una superficie plana. Entonces, lo que tengo que siempre ver es de alinear la vía aérea y poner una posición neutra. La maniobra puede realizarse entre uno o dos operadores, digo, la ventilación con bolsa y máscara. Muchas veces es difícil ocluir la máscara o está difícil ventilar al paciente y eso va a necesitar o requerir de un operador que solo se dedique a sostener la máscara en la forma adecuada y la posición de la cabeza y el mentón del paciente, y el otro operador bolseando, ¿sí? O ambuceando, como se dice habitualmente. Entonces, además de la posición de la cabeza, necesitamos también posicionar bien el mentón del paciente, con lo cual la mano que sostiene la máscara, en este caso fíjense que es una máscara celeste que tiene una parte de acrílico. La parte de celeste de este tipo de máscaras, al sostenerla así como está en la imagen, suele salirse. ¿Qué quiere decir? Que la deslizo hacia abajo, eso no tiene no está pegada, simplemente va en una ranura, así que con este tipo de máscaras tener en cuenta que si la sujeto tal cual la imagen y no sobre el acrílico, esta máscara se va a desarmar, con lo cual no voy a tener manera de ventilar a ese paciente. Bueno, más allá del pulgar y el índice sosteniendo la máscara en una forma de C, los otros tres dedos con forma de E me van a sostener el mentón, evitando hacer una presión excesiva de lo que es partes blandas, justamente para no llevar todas las partes blandas a obstruir la vía aérea alta.
Bien, aclarando que en este tipo de máscara, justo en esta marca, este modelo, hay que sostenerlo sobre el acrílico transparente y no sobre la parte de goma azul porque se desarma. Teniendo en cuenta ese detalle, tengo que pensar que mi pulgar va a estar en la parte nasal y mi índice en la parte del mentón. De esa manera, presiono hacia el paciente, con el pulgar y el índice, la máscara para lograr una correcta oclusión. El resto de los dedos, con forma de M, van a sostener y elevar la mandíbula. Tener en cuenta, ¿sí?, siempre de que el momento de ambucear o el paciente que se mueve aún, eh, esto hay que corregirlo constantemente. Tengo que mirar lo que hago, y no distraerme porque una ventilación inefectiva va a hacer que el paciente sufra la falta de oxígeno. Bien, aquí vamos a ver la operación con dos personas, ¿sí? Dos operadores, en los cuales uno está sosteniendo con sus dos manos la máscara. Fíjense que hay dos formas, depende también, va a ser el tamaño de la máscara y el paciente. Puede ser con la forma de C y E en los dedos, ¿sí? O sea, con pulgar y índice de ambas manos y el resto de los dedos sosteniendo el mentón, o de una forma más lateral si es más grande o incluso tengo que hacer más fuerza. Generalmente en pacientes adultos puede ser que se haga de esa manera. Y el otro operador aplica presión sobre la bolsa. Ahí vemos justo la imagen de la derecha, tiene un filtro bacteriano que lo que va a evitar es que la exhalación del paciente libere gérmenes al medio ambiente. Pero tengamos en cuenta que la fuga perimáscara también va a ser lo mismo. Hablando de las épocas actuales del COVID, bueno, no es lo que está recomendado, ¿sí? Bolsear al paciente, digamos. Se hace una técnica de intubación rápida. Bien, entonces tenía que tener en cuenta eso, cuánta presión estoy ejerciendo, cuánto volumen le estoy dando, pero también cuánta frecuencia le estoy dando. Si no doy tiempo a expirar al paciente, tal vez no estoy metiendo, o creo no meter tanto volumen ni ejercer tanta presión, pero el hecho de no permitir la expiración, que es pasiva, va a provocar atrapamiento aéreo. Entonces, evitemos también la hiperventilación. En cuando me doy cuenta que estoy ejerciendo una ventilación efectiva, cuando el paciente mejora la coloración, mejora la frecuencia cardíaca, el tono también cambia, recupera tono muscular, ¿sí? Y obviamente, bueno, ya no tiene signos visibles de cianosis. Si el paciente veo que no mejora, bueno, la maniobra no está siendo efectiva. ¿Qué tengo que chequear? La posición de la cabeza, el sellado correcto de la máscara, que haya una obstrucción en la vía aérea, ya sea por posición, también puede ser por secreciones, por cuerpo extraño, por la presión que estoy ejerciendo es insuficiente y, y requiero ejercer un poco más de presión porque hay mucha resistencia al pasaje de aire en la vía aérea alta. Tengo que ver bien que el tórax esté expandiendo. Siempre es lo primero que voy a ver cuando hago una maniobra de bolseo, ¿sí? Ya sea un paciente que esté ventilado o no. Que la presión que yo ejerza, el volumen que le dé, sea suficiente para expandir el tórax. Y obviamente chequear que la bolsa esté funcionando bien, que pueda levantar, que levante presión, a veces está todo bien sellado y la bolsa está rota o alguna válvula no funciona bien o alguna rosca no está ajustada y no levanto presión. O, como dijimos anteriormente, se desconectó de la fuente de oxígeno, que es más común de lo que uno quisiera. Bueno, esto es todo. Esto es algo muy básico que es importante todo aquel que se esté iniciando conozca. Así que puede empezar a prestar atención cuando hagan sus rotaciones por las distintas áreas, ver los equipos que hay, ver las bolsas, cómo funcionan, eh, pedir, tocarlas y comprobar sus partes y el funcionamiento. Y obviamente prestar atención cuando uno tiene la posibilidad de observar la maniobra, sobre todo en la terapia intensiva.
que es un ambiente cuidado para aprender. Lo mejor para aprender igualmente sería el centro de simulación, al que esperamos todos poder volver a acceder en cuanto la pandemia nos lo permite. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.